6:46 y comenzamos la conversación de actualidad y política de cada mañana acá en Mesa Central. Este segmento es una presentación de Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales y la seguridad inteligente de Securitas para tu empresa. Como la feligresía del programa recordará, ayer estuvieron dos candidatos, o sea, dos columnistas de derecha en el panel. Estuvieron Cristian Valenzuela y Hernán Larraín, aunque Cristian Valenzuela considera que Hernán Larraín no es de derecha, pero bueno, de Bópoli y del Partido Republicano. Y hoy tenemos dos candidatas, o sea, dos columnistas de izquierda. Igual deberían ser candidatas a Somos algo. como candidatas a columnistas. No son columnistas, pero pueden ser candidatas a algo más. Bueno, Constanza Chonjat ha Chile, sido tú decís? candidata. Ah, sí, po. Sí. Sí, sí. ¿Vas a ser candidata Sí, de nuevo? 2 veces ha sido candidata. ¿Vais a ser ¿Quién sabe? candidata de nuevo? 2 veces. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En la universidad fue hartas veces candidata también. ¿También? Sí. Exitosa igual. ¿Exitosa? Sí, Sí. en general. A ver, ¿qué cargos, por ejemplo, universitarios, digo? Consejera FECH, varios años. Toma. Ahí Sí. está, ¿ves? Delegada transversal ahí. O sea, Constanza Chonjat es la cifra repartidora, sí, pero... Toma. Yo, Bueno, don- bienvenida Constanza Chonjat, bienvenida Jimena Jara. Oli. Oli. Porque como hay primarias oficialistas, la verdad es que el debate se ha dado más bien al interior de los sectores y por eso hicimos por estas 2 semanas este cambio. Pero de todas maneras partimos con una joyita y todo. Antes de que comience el debate, que ayer, como habrán oído, estuvo Intenso. intenso. Hoy sí. yo quiero mandarle un besito a Hernán Larraín. Quiero decirle que hizo mal, que no debió haberme abandonado. Yo lo trato mejor. Mira cómo le fue. Yo lo trato mejor. No, yo lo trato mejor. Yo creo que lo hizo bien, pero yo lo trato mejor. Ya. Dicho eso, ¿cuál es tu joyita para comenzar, Jimena Jara? Oye, mira, es una buena noticia. A ver. Microsoft inició ayer su plan de data centers en Chile. Es una iniciativa que contempla 3 puntos que anunció en el 2020 durante la presidencia del gobierno del presidente Piñera y que entonces consideraba una inversión de $500 millones y que ahora, dijo su gerente general, es una inversión mayor. No fue muy específico, pero que es más plata. Y eso se viene, esto que es una super noticia, porque transforma, o sea, una inversión de esa naturaleza de Microsoft, que se viene a sumar a una región para Microsoft de microdatos, o sea, de data centers, que contempla también México y Brasil, o sea, van a ser México, Brasil y Chile, y eso contempla una región. Transforma inmediatamente Chile en un polo de data centers, y a eso se suma lo que va a pasar con Amazon, que también anunció su inversión en Chile, y se suma también un data center que se va a construir en Puente Alto. Es decir, esta cuestión está creciendo. Y Google también tiene un proyecto. Y Google tiene un proyecto. Entonces, según la consultora Colliers, la capacidad instalada del país ha crecido muchísimo. Más de 4 veces creció en los últimos 10 años, principalmente entre Santiago y Valparaíso. Y, por ejemplo, si en el 2013 los centros no superaban los 35 megavatios, en 5 años esa cifra alcanzó 82,3 megawatts. Y la capacidad de los data centers en Chile logró llegar a los 193 megawatts. Pero ahora esto va a ser realmente otro estándar. Y esto lo quiero vincular porque dice esta consultora, Colliers, de la que leí el informe, que las características favorables que impulsan este tipo de inversión en el país incluyen factores como la estabilidad política y económica, las condiciones climáticas, el proceso avanzado de digitalización, un buen nivel de ciberseguridad, una infraestructura sólida de telecomunicaciones y una amplia conectividad a Chile a través de cables submarinos y fibra óptica. Y yo quiero agregar que esto además está súper vinculado con el desarrollo que ha tenido en las últimas décadas, o en la última década específicamente, el sector energético, que es basal para los data centers, ¿cierto? Y también lo que pasó en la histórica interconexión entre los sistemas SIC y SINC de energía el 2007 durante el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque estas buenas noticias no ocurren por decisiones del mercado nomás. No son una cuestión que ocurre espontáneamente por obra y gracia del Espíritu Santo o de la mano invisible, sino que son decisiones estratégicas, son decisiones responsables que se toman políticamente, se toman desde el Estado, considerando las dinámicas comerciales y, por supuesto, haciendo parte de eso a la iniciativa privada, pero que no ocurren sin la mirada estratégica del Estado. Aquí hay una política de energía, aquí hay una política de conectividad, aquí hay una política de digitalización, acá hay estabilidad política y económica,
acá hay ciberseguridad, acá hay telecomunicaciones. Todo esto se hace estratégicamente. Entonces, el lugar de la política, el lugar de la planificación estratégica del desarrollo de Chile es súper importante y muchas veces escuchamos lo mal que estamos, los estancados que estamos, pero esta es una noticia que nos muestra que tan mal no lo hacemos. Claro, y que además se requiere de una política, un Estado comprometido en el largo plazo, digamos, porque como decías tú, lo de Microsoft se anunció en el gobierno de Piñera 2. Y la agenda de energía se hizo el 2013, entonces esta es una política de Estado, muy larga. así funcionan bien las cuestiones. Joyita. Constanza Schoenhout. ¿Ahí puedo comentar breve eso? Por supuesto. Ah, ya. Es que me parece muy interesante porque... Como fuiste consejera a la FECH, puedes hacerlo. Ah, si, muchas no, gracias. si no hubiera sido, no se puede. He hecho hartas cosas. Pero para valerme esta opinión. No, pero me parece muy interesante el punto que pone Jimena, porque pareciera que no termina de salir mucho a la luz la conversación sobre la ciencia, la tecnología y la innovación, y cómo esto va a ser fundamental para la proyección de nuestras economías, sobre todo la economía nacional, tanto para la producción de valor interna a lo que producimos, sino también para nuestra competitividad en el mundo y, por cierto, para tener mejor o mayor soberanía en un contexto global de mucha incertidumbre económica. Entonces, algunas noticias parecidas en este ámbito que venían apareciendo hace un tiempo es, por ejemplo, a propósito de la visita del presidente a la India, donde se firmó un acuerdo para acercar nuestras empresas con el Silicon Valley indio, que permite también el intercambio entre startups e investigadores con una potencia mundial en estas materias también, que acerca a Chile a estas conexiones que van en esa dirección. Y también en abril de este año, Chile fue aprobado como Estado miembro del CERN, que es el mayor laboratorio de física de partículas del mundo, que también avanza en esa dirección. Entonces, fue el presidente para allá, ¿no? Ah, sí. En la última gira a Europa, sí. Así es. Entonces creo que toda esta perspectiva estratégica, que a veces cuando están estas giras del presidente a otros países, de repente se destacan algunas cositas nomás de lo poco que pasa, pero es importante poder ir hilar y trenzar estas distintas cosas que se están haciendo que tienen efectivamente una mirada estratégica, y solo lo voy a sumar a una última buena noticia, que creo que es parte de las consecuencias de estos actos consecutivos y continuos en el tiempo, que es que según la medición del IMD de Suiza, que lo hace junto con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que es el ranking de competitividad mundial, Chile subió 2 puntos en este ranking de competitividad mundial, lo que habla bien de las proyecciones y del camino que estamos tomando en materia económica. Entonces, si vamos juntando todas estas piezas, nos vamos haciendo de un camino a transitar que yo espero y creo nos puede abrir un marco de esperanza y de oportunidades para el futuro. Una cosa acerca de la política de Estado y la política. Leí el otro día que en el lanzamiento del libro Chile ahora es cuando, de Joaquín Lavín, estaba el expresidente Frei Ruiz-Tagle, y que Joaquín Lavín en su participación, en su ponencia, le pidió disculpas, porque cuando él era candidato presidencial, en el 99 estaba Frei presidente, y él lo criticaba mucho por los viajes. Y de hecho se hizo un gran tema, incluso fue de cultura pop, el tema de los viajes de Frei Ruiz-Tagle. Es que fue el primer presidente que viajó tanto. Sí, claro, y veníamos de presidentes que no viajaban nada. De que no lo recibían en ningún lado. Exacto, bueno, la cosa es que, pero viajaba mucho. Y fue un tema de cultura pop, yo me acuerdo, los chistes de Álvaro Salas, ponte tú, ¿cachai? O sea, pasó a ser un tema. Sí, porque ¿dónde está el realmente presidente? viajaba muchísimo. Y Lavín le reconoció a Frei que había sido injusto en la crítica política, porque la crítica política es así, pues es inmediatista, el debate político se vuelve medio embarrado, precisamente por y superficial. Y superficial por ganancias de corto plazo, pero claro, llega tarde, 25 años después. Pero y además en el lanzamiento de un libro, no en un titular de la tele. No, pero Lavín reconoce que la política de Estado tiene que ser una cuestión de muchísima mayor trascendencia, que no puede estar sujeta a una coyuntura política tan pequeña como la que ocurrió con Frei Ruiz-Tagle, por ejemplo, en ese momento. Bueno, Frei Ruiz-Tagle inició el programa Enlaces en colegios. Y se inició, o sea, como uno de los grandes legados del expresidente Frei es la modernización del Estado y el inicio de la digitalización de Chile y la alfabetización digital de adultos en esa época. Entonces, son cuestiones de bien antiguo, decisiones que se tomaron estratégicamente y que siguieron avanzando. Y que además dan frutos en el largo plazo. Constanza Schoenhout, tu joyita. Este lunes se aprobó la nueva ley de adopción.
que Claro. cambia el sistema de adopción. Lo comentaron brevemente en el bloque anterior y quería hacerle un doble clic porque me parece que es un avance muy importante que habla también de la posibilidad de construir acuerdos cuando se enfoca bien la discusión. La reforma al sistema de adopción en Chile lleva 12 años desde que se presentó el proyecto. No se había podido avanzar por distintas discusiones, en particular porque estaba muy centrado respecto de los padres que adoptan y no los niños y niñas y adolescentes que requieran ser adoptados. Y creo que la innovación que se hizo con las indicaciones durante este periodo de gobierno y que se hizo en conversación con las comisiones del Senado, de la Cámara, etcétera, fue poner el foco en los niños, niñas y adolescentes. Y eso permitió destrabar una reforma que, bueno, como decía, nos había costado 12 años y que tenía serias falencias. No solo porque la ley vigente todavía hay que promulgarla, pero no solo porque la primera ley de adopción es de 1999 y 23 años después de esa ley se dictó por primera vez la Ley de Garantías y Protección de la Niñez y la Adolescencia, donde se establecen principios, garantías y derechos que rijan y que resguarden el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en Chile. Sino también porque esta ley lo que nos ha permitido es, uno, mejorar el procedimiento, que lo que estaba haciendo ahora es duplicar de manera bien incoherente el proceso de, digamos, de desinstitucionalización de los niños, pero además acortar los plazos. Lo que teníamos hasta ahora es, por un lado, un procedimiento que es el procedimiento de medidas de protección, es decir, cuando un niño y niña sufre algún tipo grave de vulneración y es necesario que sea alejado de su familia. Pero ese camino de medida de protección tiene, digamos, como parte de ese proceso, es mantener la interacción entre el niño o tratar de mantener la revinculación con la familia de origen. Pero cuando eso empieza a fallar, entonces el servicio puede pedir un nuevo juicio para lo que se denomina la susceptibilidad de adopción, que es básicamente un procedimiento aparte para determinar que la familia de origen no es adecuada ni es idónea para el niño o niña. Y cuando esto avanzaba por separado, lo que ocurría es que a veces eran tribunales distintos, de jurisdicciones distintas, Que podían ser contradictorios. que podían ser muy contradictorios. Entonces, si en un lado avanzaba la revinculación y por tanto la medida de protección significaba permitamos que el niño tenga una relación directa y regular con la madre, pero ya se había iniciado el otro proceso que dice, ok, aléjenlo de la madre porque necesitamos empezar el proceso de adopción. Entonces generaba un montón de contradicciones que hoy día nos tenían con procedimientos de, en promedio, 4 años para la adopción. Hoy día eso va a disminuir entre 12 a 18 meses, eso es una buena noticia, y se va a poder resguardar con mayor fuerza el derecho de los niños a vivir en familia. Y creo que eso habla muy bien de las capacidades que tenemos de avanzar en el bienestar cuando trabajamos en conjunto y somos capaces de construir los acuerdos. Jimena Jara, antes del corte. Oye, ya, yo me sumo a las loas y preces y hurras por esta ley que llega después de 12 años de tramitación. O sea, qué horror. Esta cuestión empezó a tramitarse Michelle Bachelet 2. No pasó nada con Piñera. Y ahora se retoma. Es muchísimo. Esto es una ley que viene pidiendo hace mucho tiempo la sociedad civil. Y yo solo quiero poner una preocupación que es de quienes impulsaron esta ley, de las familias que impulsaron estas leyes, que es lo que va a pasar, cómo se va a custodiar la implementación de la ley. Porque son no pocas las leyes de infancia que se topan con la burocracia y que no tienen suficiente fiscalización como para que verdaderamente se implemente. Entonces, informes financieros de mentira, incapacidad de implementar institucionalidades, programas sociales de intervención sin profesionales o sin plata son la tónica muchas veces. Duplas de profesionales para reintegración de familias que tienen a cargo 10 o más familias con problemas gravísimos de violencia, alcoholismo, drogas o más. Entonces, eso hace que la política pública no funcione como corresponde. Entonces, aquí la implementación es clave. Y una cosa buena es que las familias lograron, después de mucho pelear, que el Ministerio de Desarrollo Social, en un plazo de 6 meses desde promulgada la ley,
identifique e informe las brechas de implementación, los recursos que se necesitan y los planes para resolver esas brechas. Como Así que es. se resuelva más rápido. Que se resuelva más cualquier rápido, porque si problema. no, esto es letra muerta. Ya, vamos al corte. En el siguiente bloque se nos une Quique Mujica a esta conversación de actualidad y política con Jimena Jara y con Constanza Schoenhardt. Recuerden que ayer estuvieron Hernán Larraín y Cristian Valenzuela como columnistas. Hoy Constanza Schoenhardt y Jimena Jara. La pausa y volvemos. Conversación de política y de actualidad hoy con Constanza Schoenhardt, con Jimena Jara. Se nos une Quique Mujica. Enrique, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué días. tal? Muy buenos días. Oye, aquí está el Partido Socialista, Frente Amplio, representado. Pregunta para las dos. Tararararán. Pregunta para Hemos las recibido presiones indebidas para que esto se Presiones caliente. indebidas, Así. sí. dos. No, pregunta para las dos. Janet Jara está primera en la encuesta, de las que conocimos y de las que no podemos conocer. Exacto. ¿Será acaso que Jara está en primer lugar porque no se han sacado los ojos como se la han sacado entre ustedes, entre Vinter Toá? Jara se ha mantenido al margen, calladita, le trataron de meter a Jadwe, se lo sacó con finta, elegante, no se metió en ningún conflicto, salvo cuando criticó a Toá, pero poco. Pero sí ustedes han dado como caja entre el Frente Amplio y el Partido Socialista. ¿Será eso que Lo que desactivó? favorece a Jara. Claro, ¿esto? porque al final quizá el conflicto y esto llamaban a una discusión de los 30 años que parece ya como anquilosada. Jimena Jara. Ya, a mí me aburre la conversación sobre los 30 años porque tiene que ver con N estereotipos, ¿no? Y yo lo primero que quiero decir es que a mí, en general, me aburre esta idea de los estereotipos porque son estereotipos que nutren sobre todo a la oposición hoy día. Entonces, hay 3 estereotipos que están hoy día circulando y a partir de los cuales nos golpeamos unos a otros. Uno es que los 30 años fueron horror, muerte y desolación, lo cual no es cierto. Otro es que el Frente Amplio es estallido, espanto, perro matapaco y el que baila pasa. Y otro es que el comunismo chileno es idéntico al comunismo Cuba, China, Unión Soviética, espanto, horror. Venezuela. Venezuela. Te faltó. Entonces, creo que a través de esas 3 reducciones ideológicas es poco lo que podemos hacer. El socialismo democrático es un sector que tiene diferencias con el comunismo y tiene diferencias con el Frente Amplio, básicamente en su disposición al diálogo desde siempre, que ha sido marcado como amarillismo desde el resto de la izquierda, y que ha habido una evolución también, creo, en esos sectores. Hoy día estamos en una misma alianza de gobierno y los grandes logros de los que habla, por ejemplo, la ministra Jara, son logros que tienen que ver con el diálogo con la derecha, no con mantener un principismo a todo evento, ¿cierto? Entonces, la reforma de pensiones que la candidata Jara menciona en todos los foros, en todos los debates, y legítimamente, porque es un gran éxito en parte porque se toma la decisión de dialogar y de ceder que, por ejemplo, no se acaben las AFP, sino que siguen las AFP en el sistema. No es algo que a mí como socialista me encante, pero es una capacidad de mirar la realidad por lo que es y no por lo que nos gustaría que fuera. Y yo creo que esa es una característica del socialismo democrático en la que nos hemos encontrado también con los otros sectores a lo largo del gobierno. Entonces, por ejemplo, una pregunta importante que yo me hago hoy día es si el presidente Boric, alguien lo ha dicho, ¿no? Si acaso sería hoy día más socialista democrático que Frente Amplista. Yo creo que no, que él mantiene el etos del Frente Amplio, mantiene la rebeldía y la intención de avanzar hacia cambios estructurales, pero tiene la capacidad de dialogar, que yo creo que es un atributo que ha marcado al socialismo democrático largamente y que en algunos casos ha sido interpelado. Pero más allá de eso, yo no creo en el estereotipo, yo no creo que el Frente Amplio avale la violencia. No veo eso, no veo la desestabilización del sistema, ni mucho menos. Pero sí creo que hay un grupo que ha sido el capaz de concretar grandes diálogos y grandes acuerdos, y en ese grupo me encuentro yo y a esa candidata le voy. Sin estereotipos, ¿no? Constanza Schoenhardt. O sea, se podrían decir varias cosas. Yo creo, primero, si uno lo analiza en el ámbito del proceso electoral, de cómo evolucionan las campañas, yo creo que son semanas, estas son campañas cortas. Casi se cae, coño, ¿no? Quizás
Espera, ¿qué sea? Ahí. Ahí sí. Es que ahí se abre la compuerta que Sí. Jimena Exacto. activa y cae así. Perdón, tuve una bajada en mi silla, pero ya estoy a la Ahora altura. sí que sí. Ahora sí que sí. Yo creo que en las campañas, sobre todo cuando son cortas, hay procesos en los que se intenta adecuar, adaptar, afinar las campañas, el tono. Es compleja una primaria siempre porque estamos todos en un marco de unidad, vamos a seguir trabajando juntos, pero necesitamos marcar diferencias para que quienes vayan a votar sepan por qué va a votar por uno y no por otro, y no sea solo porque uno me parece más simpático o no, sino porque realmente puede ofrecer lo que el proyecto en su conjunto, digamos, el ethos del proyecto en su conjunto. Y creo que ahí a veces sale más afinado, a veces sale menos afinado, pero creo que ahí también hay una tarea de todos los partidos involucrados y de todos los liderazgos involucrados de no solo de hacer el ajuste en la forma en que se hace la crítica o la diferencia, sino también en la forma en que se recibe la crítica y la diferencia. Y yo creo que ahí nos ha faltado, pero creo que estamos a tiempo y creo que este es el momento, digamos, de desescalar digamos, el eje de la diferenciación, quizás de aquella que genera más tensión, y poder poner el foco en, digamos, cuáles son los distintos tipos de liderazgos que se ofrecen. Que yo creo que eso es lo que se muestra en nuestras distintas candidaturas. Yo creo que las 4 candidaturas que tenemos son candidaturas que no olvidemos que hace un par de años atrás no estaban trabajando juntas. Creo que eso es importante plantearlo. Y creo que así como Jimena plantea que ella se siente muy parte del socialismo democrático por su vocación de cambio y por su vocación de diálogo, yo también, por ejemplo, me siento muy parte del Frente Amplio y nuestra capacidad de actualizar, como yo lo veo, actualizar un proyecto de izquierda en clave siglo XXI, con capacidad de convocar a sectores que venían durante mucho tiempo no sintiéndose convocados por la política, incluyéndonos, ¿no? Y poder construir desde ahí un acto de mayoría y poder decir en nuestro gobierno, en el gobierno que construimos en conjunto con Socialismo Democrático, pero que fue liderado por el Frente Amplio también, es que pudimos hacer cuestiones importantes como el aumento histórico del sueldo mínimo, como el royalty minero, como el pago de la deuda histórica, como la ley Papito Corazón, que son todos aspectos, problemáticas que se venían conversando hace mucho tiempo, que existían hace mucho tiempo, pero que este gobierno logró tener la impronta para empujarlo. Y creo que en eso está la conversación. Esos son los liderazgos que se plantean y creo que dialogan, pero por supuesto hay diferencias. Ya, reservemos por un momento las diferencias de fondo. Digamos que la primaria es un mecanismo electoral, de resolución electoral. Dicho eso, ¿cuánto impacta uno de los supuestos que existía antes, Vox Populi, ningún secreto, que la candidatura del Partido Comunista, fuera quien fuera que la encarnara, iba a tener el hándicap en contra de ser precisamente el Partido Comunista? Eso parece puesto en duda, digamos, en estos días. O sea, yo creo que... De hecho, una minuta del Partido del Socialismo Democrático la pone en duda. Yo creo que Janet Jara es una estupenda candidata. Creo que uno no puede desconocer eso. Y creo que ocurre una cuestión bien interesante, que es que ella está por sobre la idea del comunismo. Ella fue una ministra de este gobierno y tomó decisiones que no están alineadas con la ideología comunista. Entonces, eso le permite un poco jugar ese doble juego. Ahora, ¿cómo se puede ser y eso es comunista una sin ventaja. ser comunista? Ella, bueno, cuando le pregunta, por ejemplo, en toda la tensión sobre Venezuela, que ustedes le preguntaban a Lautaro Carmona, le preguntaban a Juan Andrés Lago, a Jadwe. a Jadwe, qué decir, y entonces Venezuela era el Olimpo en la tierra, ¿no? Pero le preguntaban a Janet Jara y no iba por esa línea. A mí no me cabe ninguna duda que a Janet Jara le habría gustado acabar con las AFP, pero no fue eso lo que lideró. Entonces, Janet Jara ha liderado una política bastante más socialdemócrata que comunista. Claro, pero eso para su ha sido partido es conocida, un insulto. pero su partido tenía un problema con ella como candidata. Entonces, pasa que ella es una súper candidata, ella es muy divertida, es muy cercana, es muy cariñosa, encarna los valores de este momento. Sin embargo, yo no sé qué tanto esa es la cara del partido que se supone que la apoya, puesto que hace una semana el Lautaro Carmona estaba tratando de cuchufletearle a Daniel Jadwe,
Y Daniel Jadwe es como esas esponjas que vienen en pastilla, que uno le echa un poco de agua y ocupa todo el espacio disponible. Entonces, claro, Pensé uno que iba a decir que era como un gremlin, lo No, que no. me parecía un poco insultante. pero lo que quiero decir es que el Partido Comunista Le mismo dicen Alf. está dividido en esta candidatura. Entonces, Janet Jara tiene el hándicap de haber sido comunista y ella misma dijo como creo que no corren esos vetos y qué sé yo, pero no se mueve como una política comunista tradicional y eso le permite una llegada más masiva, qué sé yo. Pero el proyecto O sea, que si está gana, si gana, ¿para ti no hay problema? No, ¿Vas a porque votar por ella? yo creo que, o sea, lo que estoy diciendo justamente Si es gana que hay un significa que vas a desacople. perder. Pero- Primero, si ella gana, yo pierdo como sector. Ok, ya. Ya. ¿Pero Pero votas por ella? segundo, yo no votaría por Janet Jara, pero no votaría por Janet Jara no porque me caiga mal Janet Jara. Me parece una tremenda líder. Lo que me pasa es que ella representa una política que no me parece clara, que es el Partido Comunista. Y no por el estereotipo de Venezuela, Cuba, Perdona, no sé qué. que no sé si me entendiste bien la pregunta. ¿No votaríais por ella en noviembre? Ah, en noviembre, por supuesto que votaría. Ah, ya, ok, ya. Yo sí. voy a votar por quien sea, que sea el Ya. candidato o candidata de nuestra alianza. Ahora en las primarias no votaría por ella y lo que me parece problemático es que no está claro cuánto la apoya el Partido Comunista, cuánto el Partido Comunista quiere guardarse el as de Jadwe para comunistizar de alguna manera una campaña que ha tendido a ser más amplia y eso es lo que me parece más problemático. No me parece problemática ella. Constanza. Yo tengo un matiz. Más allá de mi evaluación de Janet Jara como candidata o como ministra de nuestro gobierno, pero yo sí creo que los liderazgos, sobre todo para una candidatura presidencial, son liderazgos colectivos. Yo así siempre he entendido la política y por tanto para mí es muy difícil diferenciar un liderazgo del proyecto político que sostiene ese liderazgo. Creo sí que por supuesto uno, en la medida que, de nuevo, en la que está en una primaria, ya tiene una vocación de construir un liderazgo más amplio del proyecto del que emerge, pero yo no me imagino la posibilidad de, digamos, de una disociación tan clara entre el liderazgo de un partido y su partido. Y si fuera así la decisión, entonces sí me genera cierto grado de complicación, porque entonces, ¿qué es exactamente lo que representa? O sea, para mí los puntos de referencia son los proyectos, son los partidos, y eso es lo que nos permite mirar hacia atrás y hacia adelante para poder tener cierta predicción y cierta noción de la forma de hacer política, las orientaciones y los principios que orientan esa acción política. Entonces, al menos desde el Frente Amplio yo lo entiendo así, y esto lo sea en su momento con nuestra candidata Beatriz Sánchez, luego con el presidente Gabriel Boric, hoy día con Gonzalo Vinter, que son liderazgos distintos, pero que siempre fueron colectivos y arraigados a la construcción finalmente en la que estábamos todos inmersos. Eso significa que hay un grado de independencia y autonomía de los liderazgos, por supuesto, porque finalmente son la cara visible y son capaces de decir, ¿saben qué? Yo en esto tengo una línea roja y esto sí, esto no, pero siempre hay un colchón que lo sostiene. Entonces, para mí sí es importante el proyecto que sostiene cada uno de los liderazgos que hoy día tenemos. El candidato del Frente Amplio dijo en una entrevista el domingo, hecha por René Olivares y Gabriel Pardo, dice, cuando un partido no es capaz de responder con claridad quién ganó una elección en un país del continente, se refiere a Venezuela, no va a convocar a todo el progresismo. Eso es lo que dice el candidato del Frente Amplio. Ya, mi pregunta es, tanto el Frente Amplio como el Partido Socialista, las aprensiones que tienen con los comunistas ahora, todo este tipo de cosas, ¿cómo gobernaron 4 años con ellos? Si son los mismos. Es El que mismo bien Lautaro Carmona, o sea, el Partido Comunista está en la moneda hoy por hoy. Entonces, que vengan a decir ahora que el Partido Comunista da dudas sobre gobernabilidad estando en la moneda, chuta, una paradoja. Ya, quiero decir que, primero respecto a lo que dice la Connie, yo creo que estamos diciendo lo mismo con palabras distintas. O sea, efectivamente, mi tema, cuando yo digo que ella es súper buena líder y que el problema es el partido, estoy diciendo lo mismo, que hay una disociación entre el liderazgo de Janet Jara, que parece amplio, parece moderado, parece centrado, parece de masas, y un proyecto que es evidentemente sectario, y que tiene problemas para reconocer la política internacional de Chile y para reconocer los países como lo que son. Eso es un drama de entrada. Y entonces me pasa un poco, no quiero extrapolar, pero me pasa parecido con el perfilamiento de José Antonio Cast como un hombre moderado, de centro, de Estado, que tiene un conglomerado desatado detrás. Entonces, Igual cuando no hay gobernaron con ellos. cuando no hay coherencia, sí, pero
es distinto, y aquí agarro lo que tú preguntabas. Nosotros también en Bachelet 2 estuvimos con el Partido Comunista y el Partido Comunista estuvo todo el gobierno, a diferencia del Frente Amplio, que se fue a mitad del gobierno. Y tuvimos una buena interacción. Pero es distinto que cuando es el Partido Comunista el que dirige la política de Estado. Porque puede uno aliarse con gente que tensa la política hacia la izquierda. Pero ¿qué pasaría con las decisiones de Estado de Chile, con la política internacional de Chile cuando está dirigida y liderada por el Partido Comunista? Entonces, es súper ¿cómo- distinto hacerlo parte, no es que es súper distinto hacerlo parte de una pero alianza. entonces, ¿cómo votarías por Jara en la segunda vuelta, en la primera vuelta si gana la primaria? Voy a votar porque ese pacto lo hicimos antes, Quique. No es un Ya. pacto este es un pacto hecho de alianza. Yo soy una militante disciplinada y voy a votar por quien sea el candidato o candidata. Y creo que Janet Jara es una buena candidata, etcétera. Ya lo dije, pero a mí esto me genera duda y me genera un problema, po. O sea, soy una candidata disciplinada, pero esto me genera a mí una duda y me genera un problema porque es distinto tenerlos como aliados que ellos lideren la política del Estado. Y me parece que ahí hay una conversación que se podrá hacer o no si es que gana Janet Jara. Eso está por verse, para ver cuáles son los mecanismos para tranquilizar esas dudas que legítimamente tenga o el Frente Amplio o el socialismo Sí, democrático. estamos hablando si gana la presidencial, ¿ah? Sí, pues, No claro, la primaria. Porque no la primaria. claro. Claro. Constanza. Constanza John. A ver, yo quisiera diferenciar dos cosas. Lo primero es que, claro, yo creo que todos acá levantamos una candidatura presidencial porque no nos da lo mismo quien conduzca el proyecto de la alianza y no nos da lo mismo quien conduzca la política de Estado y un eventual próximo gobierno. Y ahí, evidentemente, es porque tenemos algunas diferencias que son importantes. Ahora, creo que más allá, para no centrarnos tanto tampoco en el Partido Comunista, mi punto es que uno como liderazgo, a pesar de que puede tener diferencias con algunas líneas de su partido, se hace cargo de las diferencias que tiene dentro de su partido. O sea, uno no puede decir simplemente como, no, es que el partido es una cosa, yo soy otra cosa, o yo pienso distinto, ok, pero ¿cómo se va a resolver eso? O sea, en algún momento uno tiene que tener claridad de que va a poder sumar a sus filas a la dirección que el liderazgo o la lideresa finalmente apunte. Y por eso es que me parece tan importante cómo se resuelva eso y por eso es que no me parece que es tan escindible una candidatura del proyecto del partido que representa. Y aquí para poner otro ejemplo, la Jimena puso a José Antonio Kast y yo quiero poner al que estuvo aquí antes, Parisi, ¿no? O sea, Parisi dice ser de un partido que se llama PDG y yo no sé qué representa eso. O sea, más allá de lo que dice Parisi, ¿qué está detrás de él? En la elección pasada levantó una bancada parlamentaria. En agosto del año pasado se quedó sin parlamentarios porque todos renunciaron al partido. O sea, ¿qué representa realmente? ¿Cuál es la trayectoria que uno puede identificar respecto de un liderazgo? Si no, entonces, bueno, de ahí aparecen todo esto, ya no sé si le siguieron el conteo de candidaturas inscritas para juntar firmas para ser presidente. ¿Se acuerdan que íbamos como en 300 y tanto? Voy a buscar. Revisémoslo. Pero si no pasa eso, bueno, no me importa, elijamos a una persona. Y no, para mí la política y las democracias se sostienen cuando hay claridad respecto al proyecto. Y eso a veces significa tener proyectos que tienen contradicciones internas, pero que el liderazgo lo que hace es que las resuelve. Claro, y pero creo que eso hay que mostrarlo. Yo creo que en términos de están en un problema, ¿en qué sentido? Mientras Jara fue una hipótesis improbable, no había ningún problema de incorporar las primarias y todo. Cuando Jara, contra todo pronóstico, se empieza a erigir como la que va a ganar, empiezan las preguntas de cómo van a gobernar con el Partido Comunista, la política exterior de Chile, que van a reconocer a Venezuela. ¿Qué va a pasar? Hago la inversa. Si Toá gana, tiene que hacer campaña por Jadwe. ¿Se imaginan a Jadwe aceptando a Toá en su distrito y a Toá yendo a apoyar a Jadwe a su distrito? O sea, la hipótesis improbable de Jara permitía, creo, estar con el Partido Comunista. Cuando Jara va a ser la que va a ganar, se les va a complicar la decisión y yo creo que de aquí a fin de año, cuando aparezca la papeleta Jara, en noviembre, no ahora, van a tener discusiones porque Jadwe puede tomar posiciones en la campaña, Lautaro Carmona puede endurecer, que ya ganaron en el fondo. Claro. Entonces, yo creo que tienen un reo ahí, no fácil de solucionar. Bueno, todavía quedan una semana para que no sea el nombre Jara el que esté en la papeleta. Po. Eso está quisieran por... ustedes, digo. O Por sea, supuesto, ojo, sí. yo igual Claro. aquí voy a poner un matiz también con mucho respeto a propósito de las formas de los afines, pero claro, o sea, están ya, o sea,
Daniel Jadwe se ha manifestado, yo diría, en varias ocasiones, básicamente como un opositor al gobierno. Por supuesto que eso para mí, al menos como parte de esta coalición, es incómodo, al menos, ¿no? Sobre todo si es que eventualmente va a ser parte de una bancada parlamentaria. Ahora bien, por supuesto que eso también creo que ocurre con otros, o sea, nos ocurre con otras candidaturas y otros partidos. A mí sí me preocupan algunas figuras de socialismo democrático o de la candidatura, ¿no? Que en algunos casos fueron incluso parte de los obstáculos que tuvo Michelle Bachelet en su segundo gobierno para poder llevar adelante cambio, que hoy día están ahí. Eso también me generan temores, ¿no? Burgos, por ejemplo, ¿no? Y creo que es importante plantearlo, porque en el fondo aquí, y por eso creo que, por eso insisto en el punto de que uno no puede decir simplemente como no, el liderazgo soy yo y lo demás después lo vemos y confiamos en el liderazgo que yo represento, porque para poder construir la unidad a largo plazo y para que el proyecto que salgamos a prometerle a la ciudadanía tenga posibilidad de ser cumplido, que es algo que la ciudadanía exige, también necesitamos hacernos cargo de los bordes de nuestra coalición que generan tensiones o que generan matices que eventualmente pueden obstaculizar ese objetivo. Lo único preciso que si Jadwe fuese un personaje en la periferia del PC, como Hugo Gutiérrez, no hay problema. Pero Jadwe no es un personaje de la periferia. Es central en el Partido Comunista, que si Jara va a la papeleta va a ser el partido que va a encabezar el gobierno de ustedes. Ustedes con Jadwe en el mismo paquete. Habrá que ver cómo se Digo, resuelve. Yo no sé, Es que las contradicciones, Quique, yo siempre creo que las contradicciones son importantes, pero cuando Ignacio Briones dice yo no puedo votar por José Antonio Kast, fija una posición dentro del sector, dentro del poder. Entonces va a haber gente, yo me imagino, Óscar Landerreche no me imagino votando por Jara. pero eso ya lo dijo, Ya él lo no va dijo. a votar por nadie, parece. Por Jimena Jara podría votar. Él no va a votar por nadie que no sea Carolina Toá, entonces tampoco hay ninguna duda ahí. Pero yo me pregunto, por ejemplo, si es más difícil para Carolina Toá o para Gonzalo Vinter apoyar a Jadwe que para Janet Jara. O sea, como realmente También. ahí también. Porque también es súper interesante que el Partido Comunista está peleando dos cosas al mismo tiempo. Está peleando una presidencial y está peleando el estatus en el que queda internamente. Y esa cuestión no se puede desacoplar, pero probablemente va a tener efecto. Oye, hasta ayer eran 506 independientes buscando firma. Ahora son, 506. no, ahora son 512. Ya. Wow. En este rato, desde que la Desde Connie que la lo dijo, Constanza dijo, se inscribieron 6 más. 6 más dijeron Sí, como, habíamos perdido ese verdad, conteo, verdad que sí. me... Javier se me había salvó Y ahora ese que lo tío. anunciamos, revisa mañana. Mañana, Llegamos ¿sí? a los 1000. Más Tu ratito. campaña de feliz cumpleaños. Ya, recomendaciones para el programa de hoy, Constanza Schoenhardt. Oye, no, también hemos recibido presiones indebidas para ser muy divertidas en estas recomendaciones, así que está difícil. Yo venía primero a recomendar vacunarse contra la influenza. Tuve con influenza, fue durísimo, pero en verdad voy a ir Es un con... poco tarde, estamos en 19 de junio. ¡Ey! No, sí, hay que hacerlo todavía. No mufes a la influenza. Y nos toca Hay la que edad a hacerlo igual. nosotros. Hay que Sí, hacerlo igual. ojo, No, pero ustedes ¿cuándo nos también. vacunamos nosotros? En marzo. Po. Ah, que vinieron para acá. A eso sí. me refiero. Sí. Sí, Bueno, y el yo COVID que también, soy- el COVID. Constanza, no lo Sí, vuelvas el a COVID hacer. también. No lo Es que vuelvas yo, a hacer. bueno, Qué sí. chica la Yo soy fan de la gracia. Le tocan el último, lo va a tocar Sí. como en noviembre. Prioricé Exacto. a las otras A generaciones. a gente como nosotros. Sí. Ya, bueno, Eh, ¿recomendación? El otro día vi una película hermosa, dramática, terrorífica. Se llama Beautiful Boy. Siempre serás mi hijo. Es una película que cuenta la historia, que está basada en una historia real de un padre que muestra, digamos, la crianza de un vínculo entre padre e hijo muy cercana desde siempre, y cuando el hijo llega a la adolescencia cae en las drogas, se vuelve adicto, en particular a la metanfetamina, y viven y muestran todo el tránsito del padre tratando de sacarlo de eso, de la dificultad en particular con algunas drogas específicas como estas para los procesos de rehabilitación, la recaída, el vínculo con la madrastra, la madre, los hermanos chicos, y cómo eso va cambiando las dinámicas familiares, pero también el sentido de persistencia, de agobio, de dolor y de amor. Entonces muestra todas qué esas terrible. emociones muy contradictorias. Se me paran los pelos, de hecho. Mm. Pero muy recomendable, está muy bien hecha, muy bonita. Siempre serás mi hijo. Está en Amazon. Siempre serás mi hijo. Está en ¿En Amazon? Sí. ¿En Amazon Prime. Yo no podría Video. verla. Heavy. No, es que no podría verla. No, sí, o sea, hay Kike, que tú ir te vas de acomodado vacaciones, de Kike. corazón, No la como veas. acolchadito. Sí, No la veis, te Prefiero vas de pasar. vacaciones. Paso. Jimena Jara, recomendación. Oye, yo voy a recomendar una miniserie que está en Disney y se llama Dying for Sex. Muy buena. Es muy una buena, tremenda muy buena. miniserie que está basada además en una historia real
esto no les voy a hacer spoiler porque ocurre como en los primeros 5 minutos. Una mujer que tiene un cáncer estado 4, terminal, sabe que se va a morir y toma 2 decisiones relevantes que van a marcar la miniserie. Una, tener al menos un orgasmo con otra persona, porque no ha tenido nunca en sus más de 40 años. Y 2, que quien la acompañe en este proceso terminal sea su mejor amiga. Estas 2 cosas que son reales, que son de la historia real, inspiran esta miniserie que es emotiva, pero no es dramática. Es una miniserie de comedia, Es está hasta llena de divertida, risa, es sí. muy graciosa, es un tremendo La amiga, un plato. aprendizaje. Y no es, además, yo invito a todo el mundo a verla porque parece una temática femenina, pero en realidad no es una temática femenina, tiene que ver con la amistad, tiene que ver con la vida, tiene que ver con el deseo y con el gusto por el placer, con el poder irse con algo bueno. Es fabuloso. No, sí, nosotros la vimos con mi mujer, yo la disfruté muchísimo, sí, muy buena. Estupenda. Ya, eso. Excelente. Dying for Sex se llama Morir de Placer, así se llama en español, en Disney Plus. Ya, Jimena Jara, Constanza Schoenhardt, Quique Mujica, que te vaya bien en tus vacaciones. Gracias, chau. Nos vemos Chao, en Página chao. 13 Sociedad, así que no te puedes ir tanto todavía. No. Ya, eso. Gracias por el programa de hoy.